Nuevamente, muchas gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a este encuentro que propician las universidades para compartir esta experiencia bajo la modalidad de clase espejo. Yo soy María Eugenia Morales Sierra, soy docente del Politécnico, Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, sede de Medellín. Es una de las universidades de Colombia, sin temor a equivocarnos, que es una de las que en este momento con la pandemia ha sido favorecida en el tema de virtualidad porque venimos haciéndola hace mucho rato, hace un poco más de 13 años. Entonces, digamos, pues que eso nos ha favorecido en este momento de pandemia. Somos tal vez la universidad que más población académica tiene en esta modalidad virtual, pero también manejamos estudiantes presenciales. Estoy adscrita a la Escuela de Administración y Competitividad, al programa de Administración de Empresas. De profesión soy ingeniera financiera, pero no me van a tener pues como aquí a contarles un poco quién soy yo, sino que tengamos una plática relacionada con esa competencia hoy transversal para los profesionales, más para nosotros que estamos en las ciencias empresariales. Me comentaron antes de iniciar que ustedes son estudian administración de empresas o ciencias empresariales. Y cuando se hablaba de la competencia financiera, pues todos los días de la vida nosotros estamos tomando decisiones financieras. Y en ese orden de ideas vamos a hablar un poquito sobre el análisis financiero para la toma de decisiones. Entonces me disculpan si van a escuchar un poquito de ruido de fondo, así como están viviendo en su país algo de situación por el invierno. Colombia, como lastimosamente se han dado cuenta, también ha pasado muy duro y eso hace que haya necesidad de hacer unos mantenimientos urgentes. En este caso, me tocó a mi casa en el techo porque tenía una serie de goteras. Ahí me disculpo. Vamos a concentrarnos un poquito entonces en lo que les quiero compartir. Me pueden intervenir, si tienen alguna pregunta lo pueden hacer, eso es más que una plática, pues lo pueden hacer en el momento que consideren pertinente o si quieren hacia el final hacemos las preguntas. En el transcurso de la charla yo les voy a enviar un link para que ustedes me colaboren diligenciando la asistencia. Quiero que me cuenten si me están escuchando bien. Sí, le escucho claro. Muchas Sí, gracias. perfectamente. Muchas gracias. Entonces hablemos un poquito, justamente de esa competencia financiera, cómo nacen las finanzas. Las finanzas nacen como una respuesta a intervenir una serie de situaciones que se vienen presentando. O sea, nacemos de las ciencias empresariales, nacemos de la economía propiamente dicho, con las transformaciones dadas no solo en las ciencias, sino en las necesidades de los usuarios. Hacia los años mediados del siglo pasado, pues nacen las finanzas. Teniendo en cuenta, entonces decíamos como base la economía, porque la economía es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con los efectos de variables, tanto a nivel macro como a nivel micro, que permiten a las entidades, a las personas, tomar decisiones. Ejemplo, en tema macroeconómico, entonces es necesario conocer cuál es el comportamiento de la política económica de un país, cuál es el manejo que se le da al sistema bancario o acordados, pues apoyados en esa política monetaria, cuáles son los factores de crecimiento que se pueden presentar en un país ahorita tan complejo en términos de pandemia, en el sentido en que ninguno de los pronósticos que se tenían se van a cumplir. Y en la medida que conversemos nos vamos a dar cuenta que justamente es necesario planificar, pero que esa planificación también nos lleva a repensar cómo estamos planificando, ¿cierto? Que se pueda convertir en otras prioridades. Factores pues de tasa de cambio, variables como crecimiento del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, van a afectar directa o indirectamente a la población. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos una persona del común, decimos, pues a mí la tasa de cambio no me afecta. No me afecta porque yo no estoy haciendo exportaciones ni importaciones. Desde esa posición, sí, en efecto va a impactar a las organizaciones.
Pero cuando yo voy al supermercado y hago una transacción de un bien nacional o importado, voy a ver el efecto de tasa de cambio. Entonces, indirectamente sí nos afecta. Y esas variables macroeconómicas también hay que relacionarlas con esas variables de impacto micro, o sea, lo que ya va a venir propiamente a revelarse dentro de la organización, como las condiciones de oferta-demanda, como lo decía hace un momento, en esta situación de pandemia, cambian todos los modelos cambian las condiciones y hace que cambien los modelos de negocio, hace que cambien las prioridades de los usuarios, hace que cambien las condiciones de oferta y demanda, hace que necesario nuevas estrategias para poder acceder a esos mercados. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que busca la economía? Controlar esas variables en términos de escasez y riesgo. Escasez y riesgo, ¿por qué? Porque para aquella época le estaba contando, pues ni la economía por sí solo, ni las ciencias sociales, o sea, insisto, gran sombrilla, ciencias sociales, y ahí está la economía, la contaduría, la administración y toda la afinidad, las finanzas. Entonces se encuentran unas condiciones de escasez y riesgo. Siempre en la historia de la humanidad se ha hablado de crisis económicas producto de qué, de esa intervención, de esos riesgos que se están presentando hoy, son riesgos naturales, como lo dije hace un rato, riesgos de salud pública que no se tenían contemplados y que van a afectar al final del día todos los recursos económicos dentro de las condiciones de la sociedad. Inmerso en esa situación está la empresa, o sea, la empresa no es ajena a lo que pasa en el entorno, la empresa se alimenta del entorno y responde a esas necesidades y a su vez la empresa alimenta al entorno, ¿cierto? Con lo que está pasando. ¿Cómo hace entonces para intervenir en las condiciones de escasez y riesgo en términos económicos? Es lo que vamos a ver en este momento. También evaluaremos por allá que un riesgo ambiental puede afectar la operación, pero vamos a tratar de mirarlo desde el punto económico y financiero. Viene a utilizar las herramientas que tiene a la mano para tomar decisiones como los hechos económicos materializados en la información contable. Entonces, ahí empezamos a mirar por qué la especificidad. Existía lo administrativo donde se tienen los procesos, se recopila la información, se entrega al proceso contable, se preparan los estados financieros, eso no es nuevo, pero ¿por qué las finanzas? Porque entonces se entiende que es necesario garantizar esas condiciones que ya dijimos de la empresa, de los factores externos, entre ellos la sociedad, para responder a esas condiciones de escasez y de riesgo. En otras palabras, las finanzas, y lo dije hace un momento, es una competencia transversal porque de manera recurrente estamos tomando decisiones financieras. O cuiden de ustedes cuando salen de la casa o la noche anterior no hace una planeación en términos de recursos económicos, es decir, si voy en transporte público, qué dinero necesito para desplazarme al sitio, o qué condiciones si voy a estar mucho tiempo fuera, a planear la lonchera, el almuerzo, como lo llaman ustedes, etcétera, etcétera. Si por el contrario va en transporte privado, si tiene combustible, si tiene los seguros, si tiene las condiciones, es decir, o si tiene que hacer esas mismas compras de alimentación o algunas otras compras, pues está tomando decisiones financieras. Pues usted lo primero que revisa es, ¿tengo el recurso? Si no lo tengo, ¿cómo lo voy a conseguir? Y empieza a actuar. Así las cosas, vemos en este esquema que la organización tiene 4 áreas funcionales. No hay una más o menos importante que la otra. Las 4 responden a unas necesidades y las 4 toman decisiones que se ven impactadas todas en el resultado financiero. ¿Por qué? El hecho de que esté en el esquema primero, como les digo, no es que sean más o menos importantes, pero en términos de recursos, de escasez y de riesgo, pues las finanzas van a estar de manera transversal en la organización. Vamos a mirar la función de mercado y ventas. Todo aquello que se hace en una organización, todas las organizaciones, independiente de que sean con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, tienen un propósito de comercializar o de entregar los bienes y servicios a la población que está dirigida. Y para eso establecen unas acciones propias de las actividades que realizan para poder fidelizar esos clientes. Esos clientes que están necesitando bienes y servicios, ¿sí? Entonces, fidelizar a esos usuarios, buscar la manera a través de estrategias
llámese de promoción, de distintas condiciones para que los clientes demanden más bienes y servicios. ¿A quién afecta? A las finanzas. Si hay mayores ventas, podemos desarrollar todo lo que tiene proyectado la organización. Y si hay menores ventas, pues tenemos que hacer unos ajustes. De igual forma en producción. ¿Qué atiende la producción? Toda la razón de ser de la compañía, el control de lo que yo tenga en los bienes y servicios. ¿Cómo voy a ejecutarlos? Dependiendo de lo que haya podido colocar en el mercado, establecer las demandas de esas materias primas. Al final del día, ¿quién me define cuánto y puedo y cómo puedo comprarlo? El área financiera. Y en el último eslabón de este esquema, no menos importante, están las personas, porque con las personas vamos a poder realizar esos propósitos que tiene la organización, esos propósitos misionarios. Entonces miren que cualquier decisión que yo tomo en la organización se ve reflejado en la función financiera, que es la que al final no es la más querida, ¿sí? No es la más querida porque estamos hablando de control, estamos hablando de riesgos, estamos hablando que permanentemente está de forma transversal en todos los procesos. El financiero no va a revisar si el proceso de talento humano se hizo adecuadamente o no, pero el financiero sí puede medir si yo tengo una alta rotación del personal, cuál es ese impacto en el resultado. El financiero no va a medir, no va a supervisar si la bodega está llena de mercancía, pero el financiero, con lo que realiza a lo largo de sus análisis, va a identificar si yo estoy sobreinventariado y eso lo va a revelar a través de cifras y va a ver el efecto dentro de las decisiones de la compañía si construyó o no construyó valor. Entonces, en ese orden de ideas, va a ser el menos querido, comillas, por todas las personas de la organización, porque de tal manera transversal está allí. Igual en mercadeo, si hay una campaña que se esperaba tener un número X en ventas o un número de unidades y no se cumple, pues financiero va a revelar el impacto de esa inversión. Cuando muestro este esquema no estoy diciendo que las organizaciones no tengan una estructura organizacional detallada. Aquí lo que estamos diciendo es que esa estructura responde a esas 4 áreas funcionales. Cualquier organización, por grande o pequeña que sea, tiene necesidad de presentar esas 4 áreas organizacionales. Que va a tener una estructura amplia, que el organigrama tiene 50, 70 cargos, no hay problema. Miren que aquí están consolidados en las funciones. Y así las cosas, entonces, como bien lo decía, las finanzas son las que realmente van a permitir que ese propósito que tiene la organización se cumpla. ¿En términos de qué? De lo que definió la empresa. ¿Qué quiero hacer yo? Lo que tengo capacidad de hacer, mi razón de ser, mi misión, a qué me dedico, cómo lo hago para poder lograrlo. Y empiezo a asignar recursos. Una vez decido qué puedo hacer y establezco dónde quiero llegar, asigno recursos. ¿Vía qué? Vía objetivos, vía presupuestos, vía proyecciones. Yo empiezo a definir esos objetivos uno a uno, qué hago primero, en qué momento, con qué inversiones, con qué personas, con qué tecnología, para poder asignar esos recursos. Entonces, al final del día, las finanzas van a seguir esa estrategia. O también visto de otra manera, bueno, y si no hay recursos, yo no puedo implementar la estrategia completa. Es decir, que las finanzas te van a restringir, comillas, hasta dónde vas a poder llegar, porque una vez usted decide, mi norte es este, empieza a hacer la proyección, cuántos recursos necesito, los tengo o no los tengo para poder intervenir esos riesgos, ¿sí? Vida que todos esos programas, toda esa operación del día a día que tendríamos en la base de esta pirámide como la microgerencia. Y allí vamos a ver entonces que las finanzas, si bien su principal misión es hacer más rico al inversionista, porque es muy seguramente ustedes también han escuchado ese concepto, pues lo dicen todos los teóricos, no lo está diciendo María Eugenia, sino la razón de ser de una organización es que haga las cosas de tal forma que beneficie a todos los grupos de interés. Pero al final del día, ¿quién debe interesarle? Al dueño. Es decir, si yo les hago la pregunta, ¿para qué se crean las empresas? ¿Ustedes qué me responderían? A ver, alguien que se anime a responder. ¿Para qué se crean las empresas? Si quisiéramos tratar de responder esa pregunta, ¿qué nos atreveríamos a responder? David Ortega, ¿a usted qué se le ocurre? Revesolano. Yo pienso que
Bueno, para satisfacer necesidades de las demás personas y generar propios ingresos. Ujú. Riqueza, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien quiere complementar el comentario de la compañera? Yo pensaría que como para la generación masiva de tanto de productos como de ingresos. Productos e ingresos que al final del día se convierten en el valor o en la rentabilidad del dueño. Muy bien. Entonces, al final, lo que estamos diciendo, ¿para qué se crean las empresas? Para ser muy efectivas. ¿Cómo logro esa efectividad? Generando a todos los grupos de interés las condiciones que ellos esperan. Y la primera condición que espera el dueño es que le dé dinero. Que le dé dinero en términos de qué? Del tiempo, o sea, de manera constante, creciente y constante. A eso definimos objetivo básico financiero o el logro de la expectativa del inversionista, garantizando la creación de valor, que es lo mismo que el crecimiento y la permanencia. ¿Por qué? Porque si yo no lo logro hacer de manera constante, sino que tomo una acción que me permita hoy establecer un beneficio. En pandemia, todas las organizaciones pues traían seguramente unos estudios económicos, una planeación, unas proyecciones. Y en pandemia, ¿qué pasó? Que esas proyecciones se dieron cuenta por allá, pues para el caso de nosotros los latinos, por allá en marzo, que ya no les iban a indicar nada, pero que aquellas que no tenían esa medición, ese punto de partida, por lo menos de saber cuánto requerían en la operación para cubrir lo básico, que era todo lo fijo, la nómina, tenían problemas. Entonces, al final del día, la pandemia nos ha llevado a replantear, bueno, hoy no estamos hablando de riqueza en términos de esa utilidad que van a conseguir las organizaciones, algunas lo están logrando porque para algunos tipos de empresas la pandemia fortaleció el desarrollo de negocios, para otros no tanto. Ejemplo, ahorita vamos a ver un ejercicio con una empresa de bienes de cuero que en esta época seguramente está afectada. Pero si nosotros vamos a alimentos, vamos a tecnología, encontramos que estas empresas han tenido una gran oportunidad. Volvamos acá. Entonces, para que eso se logre, como decían los compañeros, yo tengo que responder por las condiciones de todos los actores dentro de la empresa. Aquí vemos la empresa en el centro. Y en el lado izquierdo vemos aquí, este es basado pues en la teoría de stakeholders, y es que hay unos grupos de interés internos que quizás es lo que siempre hemos sido conscientes. Estos son los grupos de interés interno, hay que responderle a los dueños, hay que responderle a la alta dirección, a la gerencia, a los empleados, pero no esa es la única responsabilidad. Yo también tengo que mirar hacia afuera, ese relacionamiento con el sector externo. ¿Por qué? Porque si a la empresa le va mal, a la sociedad le va a ir mal. Y en este momento, el huracán Iota que nos ha dejado situaciones tan complejas en la isla de San Andrés, es la primera vez en Colombia que viene un huracán, que tiene la isla en una destrucción de más del 90% en términos de infraestructura, que vive del turismo. ¿Cómo va a quedar la sociedad? O sea, ya teníamos una problemática crítica con la pandemia, por lo que estaban viviendo, dependían del turismo. Ahora ya le sumamos otra dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Las empresas se van a ver afectadas porque no van a poder recibir turistas en mucho tiempo, no van a poder tener los ingresos, pero la sociedad se va a ver más afectada, o sea, los puestos de trabajo se van a cerrar, las condiciones con el Estado para pagar impuestos no se va a dar, los clientes que tenían, por ejemplo, reservas se ven afectados, los proveedores que a su vez las empresas de turismo tenían contratados se ven afectados, obligaciones con bancos acreedores se va a ver afectado por esta situación. Así las cosas. Todo lo que yo haga en la empresa va a afectar o va a beneficiar a los distintos grupos de interés. Entonces mi misión es pensar en el dueño, claro que sí, eso es lo principal, ya lo dijeron los compañeros hace un rato, pero la responsabilidad es transversal con este otro grupo de interés. Y eso es donde lo vemos reflejado en las decisiones que tomamos, porque no se trata entonces solo desde la teoría, sí, es muy fácil, hay que darle riqueza al dueño. Hay que hacer un ejercicio, aquí lo vemos un poquito, ya lo vamos a ver un poquito más detallado, un ejercicio responsable de tal forma que se pueda satisfacer esas condiciones de todos esos grupos de interés. Y viene lo fácil, y es que las finanzas son fáciles en el sentido que no tienen sino tres herramientas fundamentales para poder administrar financieramente los recursos. Son tres decisiones. Saber en qué quiero invertir, saber cómo financiar y medir la operación. Ese es, en resumen, digamos que esa es la manera como las finanzas actúan para intervenir esos riesgos y escasez que hablábamos hace un ratito. Miremos un poco más detallado cómo se comportan entonces estas decisiones. Cuando nosotros
Desde la posición individual, si queremos ser emprendedores, definimos una meta de un emprendimiento. Qué sé yo, denme un ejemplo de un emprendimiento que quieran. A ver, Ariel, que está por aquí en pantalla, que se le ocurre un emprendimiento que usted quisiera tener o que tiene en su país, o algún ejemplo de una empresa. Ustedes me van a ayudar con las empresas porque no tengo muchos datos de las empresas de Costa Rica. Ahorita pues hacemos un ejercicio. No he tenido la oportunidad de conocerlos un poquito más. Como he dicho yo, como buen amante de fútbol que conozco de Costa Rica, el buen arquero que tuvieron, sé que Pinto fue entrenador de la selección de ustedes, pero no conozco mucho. Ariel, ¿qué emprendimiento te gustaría que habláramos? Eh, Perdón, es que no entiendo bien la pregunta. Un ejemplo de un Entonces, emprendimiento, una empresa cualquiera que se te venga a la mente. empresa así en general, como que yo te diga, no Sí, sé, Goyo. listo, dame datos de qué es Goyo. Ayúdame, por favor, que acuérdate que no conozco muchos datos de tu país. ¿Qué hacen en Goyo? Goyo básicamente lo que hace es vender cosas como... Sí, sí, básicamente vende cosas, electrodomésticos y Ok, muebles. una tienda. Normalmente, Listo, entonces, gracias Ariel. Una sí. tienda de muebles, dejemos que hay muebles en general, listo. Cuando esa empresa decide colocarla, pues dedicarse a ese objeto social, entonces dice, la operación va a ser ¿qué? La venta de muebles. ¿En qué tiene que invertir? Entonces tiene que invertir en unas actividades que le permitan desarrollar ese objeto social. Entonces nos venimos a la inversión. Inversión representada en todos esos bienes o activos que tiene la empresa para desarrollar ese negocio. Si seguimos conservando la idea de Goyo, entonces vamos a encontrar que Goyo en qué invierte, en inventarios. ¿Por qué? Porque de qué vive. Ellos no transforman, pues permíteme, si de pronto no conozco cuál, tú me ayudas, que no transforman, sino que comercializan bienes, como me estaba indicando Ariel. Entonces vamos a mirar qué necesita. Y esa necesidad está representada en dónde? En los derechos de la compañía vía los activos, aquellos bienes que tiene para realizar el objeto social. Llámese de corto plazo, y vemos ahí el inventario, y llámese de largo plazo, sobre qué voy a desarrollar el objeto social. Entonces ahí está la decisión de inversión. Identificar en qué quiero hacer yo un negocio, cualquiera que sea. O sea, yo pienso inmediatamente en la operación y me devuelvo a mirar cuánto vale esa inversión. Esa es la inversión y esos serían los derechos graficados en el estado de situación financiera, en el estado, en la parte izquierda, donde nos indica qué derechos tiene la empresa, o sea, sobre qué voy a desarrollar yo un objeto social que me produzca dinero, porque aquí vemos en la decisión de operación, vemos el estado de resultados, pero ahorita lo miramos un poquito más detallado. Y vamos en dos decisiones. Aquí yo rayo esto un poquito cuando estoy aquí. Entonces tenemos aquí la decisión de inversión y tenemos por este lado la decisión de operación. Ya identifico qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Y viene la otra decisión y es la financiación. Una vez, Ariel, vamos nosotros a montarle una competencia a Goyo. Una vez nosotros identificamos esta organización, empezamos a pensar de dónde los recursos. Cuando yo te digo que vamos a montar la competencia Goyo, es que tú y yo y los compañeros que quieran vincularse, podemos hacer la evaluación y definir una compañía que compite con esta organización. Y ya sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Nos venimos a esta parte de la financiación y miramos qué recursos tenemos nosotros para poder montar esa empresa, que lo veremos dónde, aquí relacionado en el patrimonio. ¿Cuánto aporte podemos hacer nosotros con nuestras inversiones para poder montar esa empresa? Y la diferencia, lo que nos falte, vamos a ir a prestar. Esa es la decisión de financiación. Identificar esos recursos propios y los ajenos, producto de las relaciones comerciales con bancos, con inversionistas privados, y buscamos los recursos. Entonces, en ese sentido es que les digo que las finanzas son fáciles, porque tienen que responder a esas tres necesidades. Ahora viene lo un poco más complejo y es operar para que sea eficiente. Vamos hasta aquí. Veámoslo. Todo claro por el momento, al menos de mi Gracias. parte. Gracias. Uno no deja, uno no pierde la esencia y con este tema de la tecnología, como si estuviese en el aula de clases, yo digo que en la pandemia han ocurrido muchas cosas, pero para mí son mucho más las favorables que las desfavorables. El hecho de tener este tipo de trabajo colaborativo que se puede hacer cada día más fácil, más enriquecedor, me parece que es interesante. Entonces,
no pierde uno la esencia hasta sentirse en el aula de clase donde está preguntándole a uno o al otro. Muy bien, entonces, si nosotros vemos esas tres decisiones en otro esquema, vamos a entender con el ciclo del negocio qué es lo que está ocurriendo en cualquier operación. En Goyo, en una tienda de artesanías, en una clínica, en una embotelladora, en un banco, en la universidad, en el negocio que ustedes tengan a bien pensar. ¿Sí? Este ejercicio que yo les propongo acá, pues ya está realizado por efectos de tiempo, buscaba relacionar estas cuentas del lado izquierdo con toda la operación del negocio para conocer el ciclo. Entonces, así como en Goyo dijimos, vamos a comprar unos materiales, unos inventarios para vender y venimos y nos posicionamos aquí en este cuadrito del inventario, también debimos pensar en algunos activos fijos para realizar esa actividad. Ejemplo, vamos a comercializar, entonces puede que no compremos los locales, pero necesitamos tecnología, necesitamos equipos de cómputo, necesitamos sillas, necesitamos algunos programas de facturación, programas de contables, necesitamos tener otras inversiones en activos fijos requeridas para realizar ese objeto social. Cuando dijimos cómo buscar, ya dijimos que las ventas de nuestro negocio va a ser producto de las ventas de sus artículos de muebles y electrodomésticos. Pero antes de realizar una venta, lo que yo quiero concientizarlos un poquito es de todo el proceso que debo hacer para entender cuál es la posición, esa categoría que dije hace un rato, que las empresas se crean para darle riqueza al dueño, cuyo propósito no debemos olvidar, está inmerso en una serie de riesgos, y aquí lo vemos al final de la cadena con los dividendos, que nosotros desde las finanzas debemos intervenir. Entonces, vamos a detallar un poco más cómo es que funciona esas otras dos decisiones. Entonces, cuando yo compro activos fijos e inventarios, yo necesito adicionar una serie de costos a la operación. Ejemplo, empacar las sillas distinto. Ejemplo, hacer unos procesos de ensamble. Ejemplo, tener unas etiquetas diferenciadas, etcétera, etcétera. Todo lo que se necesite. Entonces aquí estoy hablando de dinero que tuve que invertir para poder realizar la venta. ¿Dónde está asociado? Al inventario. ¿Y de dónde salió ese dinero? Una parte salió del aporte que Ariel y yo hicimos como inversionistas, otra parte salió de la deuda que fuimos a contratar con un tercero, llámese banco o persona natural, y un tercer recurso nace de los proveedores, que son los que me ayudan a financiar mi operación. Y en ese orden de ideas ya puedo ir a operar, ya tengo el inventario, ya tengo los activos, ya adicioné esos costos y gastos para poder tener la mercancía lista, disponible para la venta, logro vender. Una vez vendo, yo tengo dos posiciones, o vender a crédito o vender de contado. Si vendiera de contado, pues entra el efectivo indiscutiblemente al banco y ahí puedo seguir realizando la operación. Pero si por el contrario yo lo que necesito es darle crédito a mis clientes porque mi modelo de negocio así me lo propone, no es que yo diga, vamos a vender los muebles de contados porque todos venden a crédito y nosotros queremos vender de contado. Esa es una política financiera que se puede asumir, solo que nosotros tenemos que tener claridad que hay que buscar alternativas para brindarle al usuario más capacidad de compra. Nadie está diciendo que tengo que vender de contado o tengo que vender a crédito. Es propio de cada organización, pero va a depender mucho del modelo de negocio. Vámonos a otro ejemplo, Andrés Barquero, perdón. Ejemplo, estamos vendiendo no muebles, sino que estamos vendiendo ya en una tienda, un retail, llámese PriceMart, llámese Walmart, donde no solo se venden muebles y electrodomésticos, sino que se venden, por ejemplo, productos, alimentos, lácteos. Esos lácteos son perecederos. Si yo le vendo a todo mi cliente a crédito, pues simplemente el cliente va a consumir esos productos en un tiempo corto y puede que al final del día no me vaya a pagar con la misma intención o emoción de ese momento en que está comprando. Entonces ahí es donde yo empiezo a identificar cuál es ese riesgo de mi operación para establecer esas políticas financieras. ¿Puedo darle crédito o no? Para la bolsa con leche yo no le voy a dar crédito, al comprador del retail no le voy a dar crédito, pero si usted es la productora de leche que le vende a ese retail, necesita darle crédito. ¿Para qué? Para que le compre más. Porque imagínense que Walmart, allá en su país, compra toda la leche de contado de los proveedores. Va a ser un poquito complejo, ¿cierto? Hay unas cadenas de abastecimiento que se requieren, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a depender.
Y aquí hay unos riesgos. ¿Cuál es el riesgo? De que el cliente me pague o que no me pague. ¿Cuál es mi misión? Hacer que el cliente me pague. Pero tengo que identificarlo e intervenir. Una vez yo recibo ese efectivo, para que este círculo siga siendo exitoso, virtuoso, yo lo que hago es pagar de inmediato al proveedor, vuelvo a comprar inventario, vuelvo a hacer el ciclo, hago venta. Y con la diferencia, con la ganancia que yo tengo, debo cubrir todo lo que requiere la organización, representado en qué, gastos de administración y ventas. Es decir, toda esa parte fija, salarios, arriendos, servicios, todo lo que seguros, todo lo que yo necesite de forma recurrente para realizar el negocio. O, Francini, ¿te gustaría que al final del día la empresa te dijera, ven, vamos vendiendo muy bien, pero yo no tengo recursos para pagarte? Como en efecto pudo pasarles a algunas compañías de ustedes, como pasó aquí, ocurrió en Colombia con la pandemia. Llegó la pandemia, las empresas tenían los recursos invertidos en términos de unos de inventario, otros de cuentas por cobrar. El mercado en marzo 26 para Colombia se cerró momentáneamente 3 meses de cero operación y el Estado empezó a generar algunos alivios, pero eran justamente eso, unos alivios momentáneos que no resolvían la situación. Y a renglón seguido que nos decía, no, pues o que sugería a las empresas, no puede haber terminación de contratos. Entonces, Francini, si usted es el gerente de la compañía, pues tiene que tomar decisiones, ir a mirar qué recurso tiene usted allá disponible, que era lo que decíamos, las empresas sí trabajaban con planeación, no vamos a decir que no, pues sería emitir un juicio irresponsable sin tener argumentos. Sin embargo, esas mediciones que hicieron no soportaron lo que pasó con la pandemia. Ustedes se preguntarán, para llamarle, pasa, María Eugenia, es que nunca hemos tenido una pandemia por lo menos de esta magnitud y no en los últimos años. Entonces, ¿cómo nos íbamos a preparar? Pero y la respuesta es sí, Marlene, no teníamos esa preparación, pero la responsabilidad del empresario es buscar esos recursos, garantizar esa operación para un tiempo determinado. O sea, que usted debe medir y debe medir para impactar. Y al final, entonces, vemos que hay otras responsabilidades de ese recurso que yo tengo, ese efectivo que recibo, también tengo que cubrir la deuda financiera, Ariel, porque cuando nosotros accedemos al sistema financiero a buscar recursos porque no tenemos lo suficiente, entonces hay un costo de oportunidad que pagamos, un interés y un capital. Y a su vez al Estado hay que pagarle unos impuestos. Entonces miren que al final del día, ¿quién es el último en el esquema presente? El inversionista. Acuérdense que estaba de primero en el propósito de la organización, recibir dinero vía dividendos. Eso no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? La forma como yo debo intervenir todos esos riesgos para que se cumplan. Mire que en este esquema estamos mostrando todos esos compromisos que teníamos con los grupos de interés que plasmamos hace un ratito. Y, por supuesto, que vamos a darle al dueño lo que espera, porque el dueño pretende que todo el tiempo la empresa esté creciendo. Y ahí volvemos al caso. Con complicaciones en esos meses de confinamiento obligatorio que ocurrió en muchos países, no sabría qué tanto para ustedes, las empresas pararon, la industria paró momentáneamente, como les cuento, en Colombia 3 meses, de ahí se fue reactivando poco a poco, pero al final las empresas deben seguir. Muchas no lograron sobrevivir dentro de esta situación, por razones no de la pandemia, por razones derivadas de la pandemia, pero que ya venían presentándose. Ustedes y nosotros tenemos una compañía en común, Avianca. Avianca ha tenido unas problemáticas bastante críticas de endeudamiento desde hace mucho rato desde el año 2015, estamos en el año 2020, cuando de alguna manera, comillas, estalla como esa problemática donde las aerolíneas, nos decían los medios, las aerolíneas se van a quebrar, pero se van a quebrar por decisiones que habían tomado, es decir, piden reestructurar, pero esa problemática de Avianca no se generó en marzo, se generó hace mucho rato, producto de que hay unas decisiones que ellos habían tomado. Así las cosas, entonces la empresa, bueno, una marca como esa que estoy diciendo, como Avianca, pues no queremos, los colombianos especialmente no queremos que salga del mercado por un tema, y aquí iba a decir algo, comillas, del corazón. Para Eugenia, las empresas no se administran por el corazón, eso es claro, pero es una marca que está posicionada, que se quiere y que nos daría nostalgia, pero al final del día lo que va a pasar es que las empresas tienen que sobrevivir, tienen que ser rentables y tienen que crecer y tienen que agregar valor. Si mañana pasado
hay necesidad de hacer un cambio de marca, porque eso es lo que ha pasado como en el sector aeronáutico. Se han venido haciendo una serie de transformaciones, unas adquisiciones y las marcas se van perdiendo. Al final lo que nos importa a los usuarios es que volar seguros, volar tranquilos, volar con las condiciones asociadas a ese servicio. Porque, por ejemplo, puntual con Avianca, yo no sé en Costa Rica, espero que no, en Avianca, con Avianca pasaba una cosa, o sea, había tanto sentimiento con la compañía, pero eran las compañías que más maltrataba, comillas, al usuario. ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? Cuando ingresan nuevas compañías al mercado a competir. ¿Por qué? Porque uno encontraba una serie de esperas injustificadas y de manera permanente, mientras uno está en la sala de espera, sí se molesta con la compañía, pero no logra percibir qué está pasando. Simplemente entendíamos, sí, hay unas fallas y cosas como estas, insisto. Con mucho respeto, a mí me gusta traer la casuística a lo que trato de impartir para contextualizar como al escucha. Y es situaciones como que a una aerolínea no le cerraban el aeropuerto de Avianca sí. Entonces uno se preguntaba, a ver, ¿es cuestiones de cambio climático o son problemas administrativos? Son problemas de operación. Y pueden ser las tres. O sea, la única que no era real era el problema climático, porque una aerolínea volaba y la otra no. Entonces ahí uno se va dando cuenta de una serie de problemas que limitan el servicio, que hacen que la compañía no crezca. Llegó la pandemia y en efecto que mostró que tenían que hacer ajustes. ¿Sí? ¿Y dónde se ve ese desempeño de la organización? Entonces el desempeño de la organización, como lo decía hace un ratico, lo vamos a ver materializado en esos hechos económicos. Los hechos económicos están consolidados en los informes financieros que prepara la contabilidad. Pero esos hechos es necesario que nosotros podamos evaluar qué está pasando. ¿Qué está pasando con relación a qué? A lo que yo tenía como propósito de compañía cuando hago una proyección, a la realidad del mercado ya pasó, aquí estamos, Avianca no pudo vender ese número de boletos, o las compañías, o Goyo, Ariel, porque seguramente no están, pues yo no sé, ahorita me cuentan qué pasó en Costa Rica y les cuento qué ocurrió en Colombia con la venta de muebles, enseres y electrodomésticos, qué está pasando en pandemia y qué va a pasar mañana. Cuando digo qué va a pasar mañana es de la proyección, porque esos datos que se habían proyectado para el 2020, a partir de esas variables macroeconómicas, cuando por ejemplo en nuestro caso teníamos una mejor expectativa de crecimiento económico por unas condiciones que se venían dando, entre ellas los acuerdos de paz, disminuir el conflicto, etcétera, etcétera, tenía muchas esperanzas en el crecimiento económico para este 2020. Y resulta que llegó la pandemia y ya lo que vemos es que nos vamos a demorar mucho tiempo en recuperarnos. Así como estábamos, y al principio se decía, lo decía la CEPAL, no, Colombia tiene unas condiciones de reactivar rápidamente el empleo. La semana pasada ya dijo la CEPAL en el mismo análisis que Colombia era en uno de los países donde se iba a demorar más en recuperarse. Y tenemos en este momento un desempleo cercano al 20%, producto de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Por las otras problemáticas que tenemos, que la pandemia lo que hace es revelar esas situaciones que estaban complejas, agudizarlas acá. Entonces, centrémonos un poquito en el propósito y es cómo el análisis financiero nos ayuda a conocer el desempeño de las compañías. Porque las cifras, así como le dije hace un rato, Rebe, usted no va a darse cuenta si David está haciendo bien su rol de compras en el día a día. Usted lo ve desde la cifra financiera, si tiene más inventario del que necesita o si por el contrario no cumple con la operación y por cualquier situación David no pudo hacer la compra adecuada, estaba importando, no llegó y puso en riesgo la operación. Entonces usted del análisis financiero sabe eso, si tiene excesos o tiene faltantes. Le permite también compararse, no solo con la compañía, porque yo me comparo contra mi proyección y contra mi meta, sino compararse con otro sector. Cuando hablábamos, Ariel, de colocar una competencia para Goyo, pues lo que dijimos es, venga, ya evaluamos unos datos que están en el entorno que hoy también la información nos tiene que dar la tranquilidad. Yo no sé si en Costa Rica pasa, acá en Colombia, las pequeñas empresas, que es la mayoría de las empresas del tejido social, pues es un dato que a nivel mundial está aprobado, que más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas. Acá ocurre lo mismo, tenemos entre el 90 y el 95%, y los pequeños empresarios son muy reacios a revelar cifras financieras. Ahorita que vamos a hacer un ejercicio nos vamos a dar cuenta que de alguna manera las grandes tienen resuelto el problema y revelan la información, pero debemos trabajar en las pequeñas que no tienen
esa información, que hay un paradigma por romper con el empresario que tiene esa idea de si yo revelo mis datos, voy a revelar el secreto profesional y ahí no está el secreto profesional. Va a medir el desempeño en la organización en el tiempo. Claro, yo voy a poder medir absolutamente todo, cuantificar y permitir que eso se convierta en estrategias para la organización, porque yo una vez identifique qué pasó, bueno o malo, qué es la distorsión, voy a establecer acciones. De lo contrario, no tiene sentido medir. Es como nosotros en la academia. En nuestro modelo educativo todavía hay necesidad de evaluar de manera cuantitativa, pero al final del día lo que queremos es buscar si los profesionales tienen las competencias para afrontar los desafíos en el mercado. Muy seguramente ustedes en Costa Rica pues también tienen un modelo de evaluación cuantitativa entre lo académico, buscando también algunas especificidades. En ese orden de ideas, lo que hacemos en las compañías o lo que hacemos dentro del análisis es establecer unos elementos que nos permitan esa medición. Pero les decía hace un ratico, Ariel, que por ejemplo en Colombia, ¿qué ocurrió con la pandemia? Al principio, pues como le decía, tensión en todos los sectores, incertidumbre, que entre otras cosas el análisis financiero lo que nos va a permitir es eso, tratar de mitigar un poco esa incertidumbre. Entonces a nivel de las compañías de electrodomésticos, de productos de hogar, construcción, materiales, decoración, hubo una cosa particular. Como todos nos vinimos a las casas, donde anteriormente, con el ritmo que manejamos, pues las casas se convierten en esos sitios de pernoctación donde vamos y las familias entran, salen. No éramos conscientes en mucho caso de las necesidades que teníamos. Entonces, después de que se empezaron a activar los sectores económicos, por allá como en agosto, un interés generalizado de hacer reformas en casas. Entonces uno empezó a ver o que en la cocina le faltaban electrodomésticos o que las condiciones cambiaron y ya todos estamos en casa y la nevera no da, etcétera, etcétera. Y eso reactivó de una manera que no se lo esperaba la producción y consumo de electrodomésticos. Por eso te decía que no sé pues qué ocurre allá, porque las personas tienen, no digamos que cambiaron los hábitos de consumo radicalmente, pero fue consciente de que estando en casa, que habían unos ahorros y que de pronto podían destinar esos recursos a remodelar sus casas y a comprar esos bienes que necesitaban. Entonces, en ese mismo orden de ideas, para una compañía nuestra, que es de talla internacional, como ACET, que es productora de electrodomésticos, lo que hizo fue desbordar esas proyecciones. Ellos tenían unas proyecciones de producción, unas unidades estimadas, y cuando se presenta todo este fenómeno, entre agosto y septiembre lo que hicieron fue desbordar la producción, que nadie se lo esperaba. Entonces volvemos acá. ¿Se tenían pronósticos? Sí, se tenían pronósticos. ¿Permitía establecer acciones? Sí, pero el mercado se desbordó. Entonces miren que ahí lo importante es esas variables que hablábamos hace rato. También generó ¿qué? Riesgos. ¿Por qué? Porque ¿qué tuvieron que hacer ellos a diferencia de aquellas empresas, por ejemplo, de moda que estaban cerrados? Contratar personal por 24 horas para dar respuesta al mercado. Esa producción de este año, de esa compañía, no va a ser comparable si yo hago una proyección 5 años siguientes, o sea, del 21 al 26, yo no voy a poder tomar el año 2020 como referente porque no va a ser una realidad. De hecho, pues en términos de análisis financiero, el 2020 no solo va a pasar a la historia como ese año crítico con la pandemia y todo lo que hemos vivido, sino que hay que tener un especial cuidado en el análisis de las cifras porque va a distorsionar cualquier proyección. Ya hablando de métodos, pues a nivel de técnica, tenemos uno, el análisis vertical, que compara las cuentas principales con la relación total. Tenemos el análisis horizontal, que nos da más información y compara periodos. Todas estas técnicas lo que hacen es complementar la información y lo vamos a ver enseguida en un ejercicio. Tenemos los indicadores financieros que nos miden, entonces, 4 condiciones: cómo está la empresa en términos de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, valor. Tenemos la posibilidad de comparar esos resultados con los índices del sector, porque Ariel, cuando nosotros decimos es que Goya está vendiendo mucho, nosotros tenemos que conocer esas cifras de Goya, o Goya tiene este margen de rentabilidad, ya tenemos ese referente para establecer el nuestro, porque si vamos a competir en un negocio de condiciones similares, independiente, y ahí me disculpa el conocimiento, que la compañía de ellos sea mayor, de mayor tamaño o mayor impacto en el mercado que la nuestra, pues vamos a buscar igual tener unos márgenes por lo menos similares, ¿cierto? Porque si vendemos muebles, esperamos que nuestro margen de ganancia sea lo más
cercano a la realidad de ellos. Y si no es así, porque no es compararnos por comparar, si no es así, vamos a identificar qué está pasando y cómo nosotros podemos o superar o manejar al interior para que no nos veamos afectados. Entonces ahí viene a jugar un papel fundamental esos índices de la industria que nos permiten comparar. Cuando hablábamos hace un rato de, listo, las empresas se crean para generar valor, para darle dividendo a los accionistas, es la realidad, es la teoría, es la invitación, pero ¿dónde se materializan esos hechos? En la caja que genera la empresa. O sea, ¿cuál es ese dinero real que va a generar la empresa que permite medir y permite entregar vía dividendos esas condiciones a los inversionistas? De lo contrario, no pasa sino hacer un discurso, porque también vemos en los estados financieros, en el estado de resultados, yo veo la utilidad, como lo graficábamos hace un rato, pero si esa utilidad yo no la convierto en términos de caja, yo no tengo nada, o sea, tengo un resultado contable que me revela, me consolida los hechos de la compañía, pero como ya dije hace un ratico, yo tengo que garantizar vía financiera esas condiciones. ¿Por qué? Porque cuando yo me comprometo a maximizar el valor de la compañía es porque voy a darle esos resultados en términos de dividendo y en términos de tasa. Y eso ahí es donde se complica un poco eso que les dije hace un rato. Son 3 decisiones, ya vimos cuáles, ya vimos cómo invierto los menores recursos posibles para ponerlos a producir lo más que se pueda, teniendo en cuenta que establezco un nivel de deuda adecuado. Ahí estoy utilizando las inversiones, las 3 decisiones, pero al final es acá donde me doy cuenta si realmente ese propósito como compañía se está cumpliendo o no. Digamos pues que métodos, pero esto podría ser sujeto a otro momento si logro cumplir las expectativas, David, de ustedes, no David Ortega, sino el otro compañerito que nos invita desde la vicerrectoría cuando se han puesto estas alianzas, y si en algún momento quisieran que tuviéramos otra plática como para hacer un poquito más de ejercicio, la parte práctica, pues con todo gusto. Volvamos acá. Cuando nosotros medimos, ¿qué tenemos que hacer? Gerenciar esas mediciones que establecemos, porque todo lo que les he contado, ustedes lo saben, o sea, yo no les estoy contando aquí una cosa que ustedes no conozcan para nada, ustedes son administradores, son profesionales de ciencias administrativas y seguramente en uno de sus cursos han visto o en varios estas teorías. No se trata en este caso, y yo creo que esa es la fortaleza de las clases espejo o este tipo de conferencias, no se trata de que el interlocutor que tienen ustedes al frente tenga una verdad absoluta sobre lo que va a cambiar el mundo. No, se trata de que a partir de esas teorías y eso que desarrollamos en los cursos se convierten en herramientas para ustedes más valiosas en el sentido de que cuando uno lo dice a sus estudiantes, pues sí, yo sé que ustedes le creen a sus profesores como los míos me creerían a mí, hacemos los ejercicios, pero es rico ver que en este momento que el mundo es uno solo, sencillamente las técnicas se aplican y las decisiones se aplican para las compañías. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como personas? Ya vamos a encontrar también que todo esto que les estoy contando, muy seguramente ustedes lo tienen materializado allá con la información que les generan desde el proceso contable. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como personas informadas, tomadores de decisiones? Eso, aplicar, decidir qué acción implementar para el beneficio de la compañía, desde cualquiera de nuestro rol. Logro ver si tenemos por acá más personas conectadas. Priscila, que no te ha hablado. Priscila desde su rol, cualquiera que sea, supongamos que Priscila está en el área de logística de la compañía. Ella dirá, pues a mí en qué me afecta o me beneficia este tipo de información. Y la respuesta, Priscila, es sí te beneficia en la medida en que cualquier decisión que tomes, si estás hablando de esa área de logística, es decir, un menor costo, una ruta más corta, unos aranceles de acuerdo al tratado que esté utilizando, va a beneficiar o va a afectar la compañía. ¿Sí? Entonces, somos los invitados, los profesionales, a administrar con la información las decisiones que tomamos. Este ejemplo que tengo aquí para compartir es entonces cómo esto se convierte en una herramienta estratégica en la medida en que yo voy gerenciando en el día a día esas acciones que me di. ¿Sí? Aquí tenemos cómo gerenciar la organización a partir de indicadores con la producción de una camisa de algodón biodegradable, independiente del material, independiente del producto. Lo que quiero es ilustrar cómo desde la gerencia
usted aporta diariamente en esa gestión y hay que hacerla eso. Hay unos indicadores que son estratégicos, como ya lo veíamos hace un rato y ahorita lo vemos un poquito en el ejercicio, pero que yo creo convertir estas acciones gerenciales en el día a día para poder lograr esos propósitos, para que no llegue la pandemia y me deje, perdón, contra la pared y ahora qué hago. Siempre va a haber dificultades, yo no he dicho que no, siempre va a haber dificultades, va a haber oportunidades y pues gracias a Dios, porque de lo contrario entonces ¿dónde vamos a trabajar nosotros? No podemos pensar aquí que todos vamos a resolver de igual manera las situaciones o que el mundo está en perfecto orden, ya no hay nada más que hacer y tenemos que buscar otros planetas para intervenir. No, en el día a día nosotros podemos hacer acciones. Aquí tenemos entonces en la gráfica que les explicaba hace un ratico ya un poco de cifras con relación a ese producto. Entonces, yo voy a producir camisas de algodón biodegradable. ¿Que dónde están materializadas? En la venta del esquema del cuadro verde. Para yo tener la mayor posibilidad de acceder a mercado, yo tengo que gestionar todo mi capital de trabajo. ¿En qué sentido? Que es uno de los indicadores que manejamos. ¿En qué sentido? Si yo tengo claro que para realizar mi negocio el ciclo es tener materiales o materia prima o productos terminados, en el caso de nuestro negocio Ariel, para poderlos vender, pues yo tengo que buscar que ese inventario sea el adecuado, como les decía hace un ratico, Francini, creo que te dije a ti. ¿Cuánto inventario necesito en la bodega? El que la empresa sea capaz de administrar. De administrar no estoy diciendo que tenga la bodega más grande o que tenga el personal, no, el que sea capaz de disponer para atender ese mercado. Es decir, buscar la mayor agilidad posible. ¿Y eso se logra con qué? Con todo el equipo. Por supuesto que el comercial es el responsable directamente de gestionar la compra del cliente, pero debe hablarse con el de bodega, con el inventario, con producción, ¿para qué? Ariel va a decir, bueno, entonces nosotros tenemos estas sillas están con estas condiciones, van a ser de temporada, ¿qué queremos? Moverla lo más rápido posible. Entonces aquí hemos diseñado para nuestras camisas que el material que yo tengo en la bodega se va a almacenar en promedio por 30 días. Es decir, que cuando yo hice la medición de cuánto me demoro en mover todo lo que yo tengo en la bodega, me va a demorar en promedio 30 días. Y que mis clientes me van a pagar a los 30 días. Por lo tanto, yo ya tengo un ciclo operativo de 60 días. Es decir, cada peso que yo saco de la empresa se va a demorar 60 días para regresar. Si nuestras condiciones, Ariel, es invertir lo menos posible en ese capital de trabajo, tenemos que buscar aliados. ¿Cuáles aliados? Unos aliados que nos flexibilicen ese capital. Y ahí tenemos al proveedor. Si nosotros logramos hacer una gestión con el proveedor para que nos dé, por ejemplo, 60 días de pago, ¿cuántos días de capital tengo que buscar yo para poder realizar el negocio de las camisas o el negocio de nuestros muebles, David? ¿Qué crees tú en ese ejemplo que estoy colocando? ¿Podrías repetirlo, Sí, por le voy favor? a repetir. Sí, sí. Discúlpenme que también los colombianos hablamos muy rápido y los paisas más. Así que si necesitan que sea un poquito más despacio, me cuentan tranquilo. Entonces estoy diciendo, yo me demoro 30 días en vender y los clientes se demoran 30 días en pagar. O sea que tengo una operación de 60 días. Si yo logro negociar con mi proveedor que me dé 60 días de plazo para pagarle, ¿cuántos días tengo que buscar yo de operación? ¿Cuánto dinero para cuántos días? Para 30 serían. Será para 30. Entonces vamos a entenderla. Gracias, David. Vamos a entenderla de esta manera. Yo vendo la camisa y me la pagan. Me demoro 30 días en mover todo lo que tengo en la bodega. O sea, el inventario que yo saqué lo tengo 30 días. 30 días que se demora el cliente en pagar. Pero como el proveedor me dio 60 días, cuando el proveedor venga a cobrar la plata ya la he recaudado. No, realmente. No, sí. Uno esperaría que sí. O sea, que en este escenario ya hemos recaudado. Porque ya dijimos, ¿usted qué hizo? Apalancarse con el proveedor. Que el proveedor le diera todo el plazo que él pudiera. Entonces usted fue y le tocó la puerta y le dijo, señor Ariel, yo voy a negociar con usted, pero usted me da plazo 60 días. No 60 días porque David le está diciendo a Ariel que le dé 60 días, no, porque las condiciones de su modelo de negocio se permiten de esa manera. Y el proveedor accedió. Entonces Ariel, ya que es nuestro gerente financiero, le va a decir, listo David, yo te facturo los 60, me pagas a los 60 días, pero ayúdame de todo lo demás. Y David
hace una distribución y se va a vender las sillas que nosotros tenemos. David hace una transacción con Priscila. Priscila le va a pagar a los 30 días. Mire que 30 días que se guardó David la bodega en el inventario y 30 días que se demoró Priscila en pagar, David no tuvo que desembolsar nada. ¿Por qué? Porque Ariel le dio 30 días para pagar. Entonces, mire que ahí yo puedo administrar. ¿Qué ocurre? Cuando yo no cumplo esas condiciones, porque nosotros decimos, si el aliado es el proveedor, pero si yo por acá, que no hemos revisado, esta parte fija, empecé a cubrir todas las obligaciones y no hice gestión y ese dinero no seguí vendiendo, voy a tener que poner recursos. Eso es lo que estamos diciendo en este esquema. Que en la medida que yo esté gestionando de manera permanente todo, entonces ya dijimos, lo fundamental para yo poder vender es tener inventario, venderlo, cobrar, pagarle al proveedor y volver a hacer el ciclo. Pero además, hasta ahí vamos claros. Sí, correcto, ahora sí. Ok, ahora sí. ¿Por qué no necesito plata? Porque yo estoy trabajando con la plata de mi proveedor. En la medida en que la administre bien, yo voy a poder hacer un negocio productivo en condiciones normales, comillas, tranquilo. O sea, no voy a tener problemas de liquidez. ¿Qué ocurre? Me voy para la parte interna. Priscila, ¿y en la parte interna qué tengo? Yo tengo que asumir costos, ya dijimos, tengo que empacar las sillas, tengo que mandar a hacer etiquetas, tengo que hacer una serie de cosas, dinero. Pero además, ¿qué tengo que hacer? Entonces, todo ese costo y todo lo que dejé pintar las sillas hacen parte de mi costo variable, ¿sí? Si yo no controlo, si yo compro materiales más costosos, pues voy a tener aquí mayores necesidades de costo variable. Y en la parte fija, yo los contrato a todos ustedes con un salario alto, tengo que invertir aquí muchos millones, muchos miles de pesos o miles de dólares o millones de pesos en esos gastos fijos de los salarios, de los arriendos, de todo lo que necesito, de la publicidad. Y al final no logro vender esas unidades que tenía proyectado. Entonces, ¿qué pasó? Por más esfuerzo que haga el proveedor, si usted no gestiona lo suyo, no va a tener un beneficio. Entonces ahí, de manera permanente, Priscila, todos estamos administrando el capital de trabajo. ¿Desde qué? Desde lo que hacemos. Priscila con la logística, aquí en la logística, entonces Priscila está asociada a esos costos que implican la parte publicitaria, la parte de distribución, pero aquí en la parte fija entonces estamos todos nosotros con los salarios, los servicios, y si nosotros no vendemos esas sillas, en este caso 7.000 unidades que estaban en las camisas, perdón, para el ejemplo, y las sillas para el caso de la empresaria y yo, que estaban proyectadas a esas condiciones de venta que se habían medido, pues al final no vale la pena que el proveedor haga el esfuerzo porque yo no estoy haciendo lo mío. Es decir, todos, miren que en este esquema todos estamos nuevamente involucrados. ¿Quiénes? Las personas que sabemos qué debemos hacer. La producción que tiene que garantizar una cantidad de 7.000 unidades. La parte financiera que tuvo que disponer de costos para comprar materia prima, para adicionar esa otra parte, la parte fija. Y la publicidad que tiene que ayudarnos al mercadeo, que tiene que ayudarnos a vender las sillas. Entonces, en ese orden de ideas, la gerencia financiera administra los recursos, pero cada uno de nosotros es responsable de gestionar el capital de trabajo. Eso es lo que haría el gerenciar el día a día una organización. Este esquema que tenemos acá es lo que puede estar pasando en ese momento con las organizaciones que tienen una parte fija elevada porque no pudieron reestructurarla. ¿Qué nos muestra la pandemia? La pandemia entonces hoy nos muestra que en Colombia pasaba, yo no sé, ustedes me dicen en Costa Rica, en Colombia pasaba que muchos empresarios, por esa estructura que les decía, de pequeñas empresas, no confiaban en que el trabajador se fuera a trabajar a la casa, por cualquier motivo, no porque las personas colombianas no fuesen confiables, sino por esa idiosincrasia del empresario, donde decían, no, yo lo tengo que ver en el escritorio, yo tengo que ver que esté produciendo. Y llegó la pandemia y ¿qué pasó? Cada uno coja su equipo, si contaba con equipo portátil, váyase para su casa y ayúdeme a ver cómo resolvemos esto. ¿Qué oportunidades vemos en pandemia? Que hay muchos gastos fijos que se pueden reducir. Ejemplo, los viajes para hacer transacciones comerciales, con toda seguridad que se van a limitar a la mínima inspección. ¿Por qué? Porque las comunicaciones nos demostraron que todos los días podemos ser más efectivos. Mire, yo estoy aquí viajando a Costa Rica y no me he movido de mi casa. Ustedes están en Medellín y no han salido de su casa. Entonces, los gastos fijos se van a poder controlar. De igual manera, voy a poder tener
más efectividad en lo que hago. Entonces, la pandemia hoy no nos está diciendo, mire, no solamente cuánta liquidez vas a generar, cuánta rentabilidad, sino cuántas unidades tenés que vender, esas ventas que estás haciendo si te cubren esa parte fija, cómo vas a hacer para que dentro de tus productos se dé valor agregado para que el mercado entonces no compre en Goya, sino que compre en la compañía de Ariel y María Eugenia esos valores agregados. O sea, todo nos invita a la pandemia y las finanzas no son la excepción a tener una gerencia más del día a día, ¿sí? ¿Apoyados en lo que ya vimos? Sí, claro que sí. Apoyados en lo que vimos para poder seguir desarrollando ese objeto social y cumpliendo esas expectativas de todos los grupos de interés que vimos que eran exigentes. ¿Hacerlo cómo? Ser más efectivo. Y eso es lo que planteo en el otro esquema, que es el resumen del que acabamos de ver. Yo debo buscar financieramente lograr el mejor beneficio posible a través de las ventas. O sea, venda todo lo que usted pueda. Entonces, ahí que implica valores agregados, ya dijimos, estrategias comerciales muy efectivas. La tecnología nos ha permitido entonces portales transaccionales. Eso es otra cosa, por ejemplo, que en Colombia los empresarios no le apostaban mucho al desarrollo de transacciones vía internet y parecía que estaba reservado para empresas de mayor tamaño, que pues obviamente lo tienen resuelto por lo que les contaba hace un rato, porque tienen músculo financiero, porque tienen tecnología y porque tienen personas que lo puedan administrar. Las más pequeñas pues tenían esas limitaciones. ¿Y qué ocurrió? Y el Estado, por ejemplo, aquí en Colombia en este momento está apoyando muchos pequeños y medianos empresarios que no tenían por lo menos ni página web ni transacciones. Hoy les está facilitando equipo técnico que les ayude a hacer ese tipo de desarrollos para poder, hay una serie de campañas que se llama Salvemos a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios. Finalmente, hace un momento decía, es un número muy importante las empresas pequeñas y medianas para la economía del país. Estamos hablando, más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas, pero la contribución que hacen esas pequeñas y medianas empresas al crecimiento y desarrollo del país puede estar en términos de empleo de más del 50%, puede estar en términos de Producto Interno Bruto cercano al 30%, que son significativas y hay que ayudarlas. Entonces hay que buscar cómo van a vender. Si lo que tienen son productos que están allá pues realizándose sus plantas de producción, que hay que tener más innovación. Ahora sí, volvamos a esos productos que no son de consumo masivo, pensemos en moda. Ahorita lo que vamos a ver es a Cueros Vélez. Cueros Vélez es una de las compañías nuestras que ustedes tienen allá en Costa Rica. O sea, hay varias compañías que están en Colombia que ustedes tienen la oportunidad de tener allá, como Cueros Vélez, como Nutresa y como otras tantas, ¿cierto? Voy a concentrar ahorita un poquito en Cueros Vélez. Entonces, ¿qué busca el mercado hoy? Venda todo lo que pueda. Mire que la cadena logística también cambió. ¿Por qué? Porque empezamos a vender una serie de productos que no teníamos. ¿Por qué no teníamos? Porque no había producción. La gente estaba en la casa. Entonces, los servicios yo los puedo seguir gestionando desde la casa. Y ahí tengo una serie de ahorros, como ya lo dije hace rato, en tema de gastos fijos. Pero el inventario, producir bolsos, producir camisas, producir moda, producir chocolatinas, no lo puedo hacer desde la casa, no tengo la planta de producción. Pero sí puedo establecer unas necesidades de inventario más conservadoras. Entonces la clave está en que yo gestione el inventario, que tenga lo menor posible en la bodega, Priscila. Que a Priscila, dentro de lo que de sus indicadores le sugieren, comprar los productos que requiere la empresa con todos los descuentos que le ofrece el proveedor. Eso vale como política financiera, hace parte de del propósito que tenemos Ariel y yo como dueños de la compañía de optimizar todos esos recursos, pero Priscila debe saber exactamente qué cantidad de sillas va a comprar. Ella no nos puede llenar la bodega de sillas mientras David no haya vendido. Entonces ahí empiezan a hacer otra serie de condiciones con el tema inventario. ¿Cuál es la clave? Tengan inventario lo que el negocio necesita y ojalá lo menos. Si usted puede vender sin tener el producto, hágalo. Miren que cómo venden los chinos. Los chinos tienen la mercancía ya allá en su país, pero ¿cuánto se demora en llegar a uno de los países latinos como el nuestro? Dependiendo, entonces me van a responder, depende del medio de transporte, pero digamos que en condiciones normales, un producto que no se entrega antes de 30 días. Entonces, ¿cómo venden los chinos, por ejemplo, y muchas compañías? Sobre pedidos. Usted da un anticipo cuando ponen la orden de compra y mientras la mercancía va viajando, usted va haciendo unos pagos. O sea, que usted no tiene la mercancía en la bodega y ya la pagó toda. Es una estrategia para ellos.
importante, por las condiciones que sean. ¿Qué más pasa? Ellos no nos dan crédito. Normalmente las importaciones no dan crédito. Mientras que usted, si está hablando aquí del producto, volvamos al caso de Cueros Vélez. Los almacenes, los bolsos que tenga Cueros Vélez allá en las boutiques de ustedes, pues los mandó desde acá, desde Colombia, y tiene que esperar que se vendan. Cuando Priscila llegue a la tienda, no le van a decir, doña Priscila, tranquila, como usted es tan buena clienta, pague dentro de 90 días. No, porque el modelo de negocio pues ya se asumieron unos costos. Pero si Walmart, por ejemplo, tuviese alguna de las referencias de Vélez, estoy inventando cualquier cosa, ¿cierto? Tuviese alguna de las referencias de Vélez allá en los almacenes, pues tendría que entrar a negociar con ellos, y a ellos sí le iba a dar crédito. Entonces también mantengan recursos de cartera, o sea, dele crédito a sus clientes lo menos que pueda. Para que ese dinero se convierta en efectivo rápidamente, usted pueda pagar al proveedor. La clave sería que apalancarse bien con el proveedor, como en el ejemplo que decíamos, de tal forma que usted pueda invertir los menos recursos posibles para hacer el negocio. Esto es como la invitación de uno de los indicadores. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Okay. Ahorita a partir de esta herramienta, esta es una herramienta de bases de datos que nosotros tenemos en la universidad, que se llama EMIS. Como tantas plataformas que existen y comercializan nueva información hoy en la era de la información, y lo hemos visto igual, ya se sabía que estábamos en el siglo XXI, en la era de la información, pero la pandemia lo que nos revela es justamente eso. Entre más información tengan, más precisas las decisiones, mejor vas a actuar. Entonces aquí nosotros tenemos información de compañías en 172 países. Lastimosamente no pude rastrear, yo no sé, si no está aquí la información no es porque el portal no lo tenga, es porque de pronto a nivel del país de Costa Rica pues haya alguna oportunidad de mejora en el reporte de información, porque ¿de qué se alimentan estas bases de datos? De todo lo que reporten las compañías. Colombia reportan diferentes entidades, pues como comerciante hay una obligación por lo menos de tenerlo una vez al año. Entonces aquí están las compañías más grandes. Como les digo, no pude tener acá la información que les quería compartir de las compañías de ustedes, pero vamos a hacer este ejercicio con Cueros Vélez, que es una empresa colombiana que, como les digo, tiene almacenes en Costa Rica. Entonces aquí yo encuentro la información financiera, que era lo que les decía. ¿Por qué la información financiera es valiosa? Porque me está mostrando cuál es el desempeño de la compañía. Y vamos a empezar a ver, ¿están viendo mi pantalla o no la están viendo? Yo estoy partiendo de que la están viendo y creo que no. Se ve la presentación, sí. Ok, no, denme un segundito que entonces necesito pasarme de pantalla. Un segundo, por favor. Aquí. Lo que tengo que compartir es esta otra herramienta. Perdón. Ahora sí, estamos viendo unos gráficos, estamos viendo un título que se llama... Ahora sí, correcto. Okay. Sí, qué pena con ustedes, listo. Entonces aquí tenemos esta herramienta, bases de datos. Yo les estaba mostrando hace un ratico lo de Costa Rica, que les dije, estaba buscando las compañías, me aparecen las compañías más importantes de ustedes, más no me aparecen los estados financieros. Entonces, por eso no pude hacer el ejercicio con las compañías de ustedes. Aquí me aparece cuáles son las más, pues las que él tiene en cuenta en la base de datos como más representativas. Por aquí habían unos datos, pero cuando voy a listar esas compañías no encuentro la información que quiero tener. Entonces, por eso estoy haciendo el ejercicio con Cueros Vélez, que era lo que les estaba diciendo. Listo, entonces aquí yo busco, bueno, porque busqué Holcim, busqué las de telecomunicaciones, busqué las de lácteos. La semana pasada que yo estuve en una charla con unos compañeros de ustedes, también hice como un rastreo por otra parte, pero no pude conseguir entonces los datos financieros que quería. Entonces en este caso voy a mostrarle Cueros Vélez, Colombia. Espérenme a ver si estamos hablando aquí. Cueros Vélez, Colombia. Entonces aquí el portal me va a presentar toda la información de la compañía. Sí, este es Cueros Vélez, Medellín, Antioquia. Y ustedes, como les dije, tienen allá. Entonces, aquí están los hechos económicos. ¿Dónde? En los estados financieros. Mire que aquí me está mostrando información de qué? De los últimos 5 años.
con 2019 cerrado. Y lo que les decía, si el año entrante, porque efectivamente las compañías deben reportar el año entrante, esta gráfica, ¿dónde estará? El 2020 debe estar por aquí, muy por debajo de esta que tenemos, porque las ventas no han sido normales. Entonces vamos a mirar aquí varias cosas. ¿Qué me permite la compañía? Me permite evaluar cómo estoy en términos de esos resultados, cómo estoy allá, lo que yo les decía a ustedes, mire, aquí empiezo a tener técnicas, esto es análisis vertical, comparación de periodos a periodos. Aquí me está diciendo cuál fue el crecimiento de la compañía del 2018 al 19, creció en ingresos operativos el 13,76. O sea, aquí hay unos resultados muy favorables, ya lo vamos a ver aquí en términos de ratios para que lo comprendamos un poquito mejor. Creció los ingresos por ventas, creció la utilidad bruta 18,31. Esto es no solo análisis horizontal, que están comparando las cifras, sino que ahorita que veamos los ratios vamos a ver cuál es la utilidad, o sea, cuántos pesos está ganando la empresa por cada 100 pesos en ventas, cuál es el margen de ganancia bruta, cuál es la ganancia operativa en términos de EBIT, cuál es el margen operacional, cuánto le está quedando en margen neto. Aquí ya lo tenemos, esto es análisis vertical. Entonces, lo que les decía hace un ratico, Ariel y compañeros, compañías pequeñas en nuestro país, insisto, yo no sé en Costa Rica, ustedes me ayudan, no revelan esta información porque creen que al revelar los datos financieros están revelando el secreto de la compañía. Y lo que vemos es que cuando podemos hacer rastreo a través de portales como este, pues encontramos la información de compañías de 172 países del mundo. Entonces, ¿por qué las grandes no tienen temor a revelar sus cifras? ¿Ustedes qué creen? ¿Será porque están muy establecidos y competencia tal vez no sé, no tenga mucha? Bueno, es establecido, gracias al compañero, es establecido, lo entendámoslo de esta manera. Ellos no tienen preocupación porque si bien tienen competidores, ellos no están revelando aquí cómo diseñan la cartera, ni cuál es el proceso. Ellos están diciendo, a mí no me interesa saber que mi competidor sepa, un Bossi, un Toto, que me estoy ganando 9 pesos con 40 por cada 100 en ventas. No me interesa ya. Si ellos quieren igualarme, pues que mejoren su proceso. Mientras que el pequeño productor, entonces, ¿esto qué le manda al mercado? Le manda confianza. Al revelar la información, usted como usuario, Priscila, usted iría a comprar a una marca donde tiene toda la información, donde usted puede entrar, ustedes hacen el ejercicio con Nutresa y van a ver todo lo que Nutresa revela, que cuenta en todos los países. ¿Usted le daría confianza como consumidor y como Estado? ¿Le daría confianza a esa compañía? Yo diría que sí, porque no está escondiendo nada. Exacto, entonces ellos no tienen temor. En los más pequeños hay que trabajar todavía en reporte de información. En Colombia hay un lema, lo que no nos obliga, no lo hacemos. Es decir, las empresas reportan al ente que los vigila, que es la Cámara de Comercio, una vez al año, y ahí se queda la información. O sea, ellos sí le interesan para la toma de decisiones, pero no lo revelan, no lo quieren revelar. Y como no es de obligatorio cumplimiento, pues nadie les podría obligar. No sé qué ocurra allá en Costa Rica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vámonos a mirarlo aquí en términos de ratios. Vemos toda la información, entonces aquí se complementan las técnicas que les hablaba hace un rato. O sea, las compañías sí lo hacen, sí tienen aquí los elementos, sí los utilizan para toma de decisiones y además lo revelan. O sea, están siendo generosos con todos los grupos de interés. A Priscila y a Andrés no le va a interesar aquí si el rendimiento sobre el activo de Cueros Vélez fue el 3,60 en el 2019 y el 2,55. O sea, a Priscila no le va a interesar, tan bueno, aumentaron 1,5, pero tiene confianza porque hay información. Ahora, para nosotros del común, si vamos a competir en un mercado como este, sí es importante rever. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, si una compañía de cueros como esta tiene un rendimiento del 3,6 sobre el activo, pues yo espero que como mínimo la nuestra esté en el 2%, ahí ya tengo un referente, ¿sí? Entonces aquí vemos los ratios financieros, que era lo que yo les decía, los indicadores. Aquí estamos viendo los primeros indicadores que son relacionados con indicadores de valor. Entonces nos dicen cuál es el rendimiento del activo. Las empresas en Colombia, yo no sé en su país, no tienen rendimientos muy altos en términos de activo, en términos de márgenes operacionales, márgenes netos. Las compañías que logran consolidar este tipo de información de las que les estoy contando logran generar valor por la rentabilidad del patrimonio. Aquí lo vemos ya, mire que aquí empezamos a ver un margen ya de 11,31, 8,97 muy significativos y en términos de caja. Eso pasa en Colombia.
Y en los estudios que yo he realizado, pues como algunos seguimientos a compañías en el mundo, es una tendencia muy similar. Las empresas de servicio pueden llegar a ser las empresas que mayor rentabilidad tienen. Entonces aquí vemos el rendimiento del patrimonio y una serie de índices. Medir un índice financiero es muy fácil, es identificar las variables y medirlos. Lo que yo les decía a ustedes hace un ratico, ¿qué tengo que hacer? Saber cuáles de esos yo soy capaz de gestionar, porque si usted no es capaz de gerenciarlos, no tiene sentido que se desgaste usted, desgaste a la empresa haciendo todas esas mediciones. Esta información que está acá no la hace Cueros Vélez, es decir, ellos solo suben los estados financieros y este portal lo que se encarga es de combinar variables para hacer esa presentación. Pero vemos compañías, no todas las compañías tienen la misma información, entonces uno a veces va a ver comparaciones de compañías y enseguida miramos con otro competidor que no tienen toda la información, porque el portal tampoco va a dar datos más allá de cruzar variables. ¿Listo? Miren lo que les decía, miren, los márgenes no son muy grandes, son márgenes de un dígito, 271 ha venido mejorando, esto es lo que estoy diciendo, esta línea que tenemos acá es análisis horizontal y vertical. ¿Cuánto se está ganando por cada 100 en ventas? 271. ¿Cuánto cambió de un periodo a otro? Aumentó 0.51 entre el 2018 y el 2019, análisis horizontal. Y aquí tenemos entonces margen de ganancia bruta, vemos que tiene un margen importante, 47.80. Por cada 100 pesos que vende, la compañía se gana en margen bruto 47.80. Pero acordemos que el operacional no es tan grande, es el 9.40, o sea, no es tan grande comparado a esto. ¿Cuánto equivale? Pues la diferencia está en todo lo que tiene la gestión de parte de gastos fijos y gastos de administración, gastos de venta. ¿Puede ser más eficiente? Sí, si quiere. Ya tendría que establecer acciones al interior de la compañía, pero ahí está el referente. ¿Qué tiene? Tiene un muy buen margen EBITDA, tiene 12.53. Por aquí no vemos la productividad del capital de trabajo neto operativo para ver, por ejemplo, el caso de cuántos pesos tenía que colocar la compañía por cada 100 en ventas, pero está devolviendo en términos de caja un buen margen, 12.53. Y mire que lo que le está diciendo en términos de operación no es tan alto, pero en términos de caja sí, aquí lo empezamos a ver. Aquí pues tenemos rotación, cada cuánto en promedio rota las cuentas por cobrar, mire lo que teníamos. Ellos están rotando el inventario en promedio cada dos veces al año. ¿Cada cuánto están cobrando? Rotan la cartera con relación a todas las ventas 9 veces, porque 8.91 pues son 9 veces el total. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a mirar si encontramos. Aquí no está calculada la productividad del capital de trabajo. Tenemos otra serie de indicadores. Vamos a ver qué más hay por aquí que nos van a servir. Entonces, aquí, el flujo de caja. Mira, relación de flujo de caja de las operaciones. Entonces, eso es una empresa que tiene caja suficiente para operar. En términos de utilidad operativa, lo que les está diciendo, miren el número de veces que produce la caja en términos de la utilidad operativa, la rotación de los activos, o sea, todos los índices que ustedes quieran. ¿Esto se puede hacer con cualquier compañía? Sí. ¿Qué hay que hacer? Tener los estados financieros y empezar a medir. La pregunta no es qué hago ni cómo lo hago. El cómo lo hago, pues recordemos que con la tecnología no solo nos enseñan en el aula de clase, mire que nosotros como docentes, ¿qué hacemos? Damos una teoría, hacemos unos ejercicios y enseñamos la técnica, pero ustedes buscan y cruzan esa realidad en la medida que deciden evaluar las compañías. Como les digo, yo no pude hacer rastreo de sus organizaciones, ustedes me dirán si de pronto es que no supe hacer, pues por lo menos en esta base de datos que para mí es importante y confiable no encontré. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo con sus compañías, la invitación es a mirarlo, pero a gerenciar esa información. Digamos que para ir cerrando, y respecto a su tiempo, que sé que muchos incluso están con temas laborales, al final del día, ¿qué es importante? Es importante conocer qué es necesario medir, porque así como lo han dicho desde administración, si usted mide, usted puede gerenciar. Si usted tiene referentes de la empresa hacia dónde quiere proyectarlo, usted puede gerenciar. Pero si usted no tiene ningún referente, ¿hacia dónde va a llegar? Si usted no tiene referentes, ¿cómo me fue el año pasado? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué resultado es favorable para usted? Cualquiera.
Al inicio creería que sí, cualquiera. Cualquiera, sí. Aquí decimos, yo no sé si ustedes tienen, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier ruta le sirve. Ese es uno de los, digamos que de los dichos populares que tenemos. Es lo mismo ocurre en la compañía, hay que mirar cuál es ese norte, y ese norte que nos lo define nuestras capacidades, en términos de qué, de esa inversión que yo hice, y esa inversión representada pues en la parte fija, pero también todo lo que tengo que adicionarle, el tema de las personas. Entonces, digamos que ese es el sentido o la invitación mejor que yo quiero hacer con esto, con ustedes en esta plática, y es invitarlos a hacer esas mediciones, pero a gerenciar la empresa a través de las cifras financieras. Ya sí quiero abrir el espacio para las preguntas, para que me cuenten de pronto qué quieren saber o qué expectativas, en fin, lo que ustedes a bien consideren. No sin antes agradecerles el espacio y el haberme escuchado en esta mañana. Pero bueno, al menos de mi parte todo quedó súper claro. Más bien quería darle las gracias porque me gustó mucho la explicación. Gracias a ti, Ariel, por el comentario, muy querido. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? ¿O No, algún yo de igual comentario? manera agradecerle y sí sé que esto era como más dirigido, por así decirlo, empresarialmente, ¿cierto? No una finanza personal, pero sí sé que se puede aplicar también a lo personal, si no me equivoco. De acuerdo, David. Bueno, ese es otro espacio que, pues a mí, nosotros lo que hacemos en este tema de modalidad de clases, pues es que ofertamos algunas temáticas. El tema de finanzas personales, yo también oriento algunas charlas, en este caso pues no me lo habían solicitado, pero si lo consideran conveniente, podemos organizar más adelante otra plática y hablamos un poquito pues como de esos elementos, pero como tú bien lo dices, lo que aplica a la empresa, que hay algunas cosas que yo puedo extraer para mi vida personal. ¿Algún otro comentario, jóvenes? No, de mi parte todo claro. Muchísimas gracias. Ay, venga, Sí, discúlpeme un segundo, gracias, discúlpeme un segundo, no se me vayan a ir, que yo necesito, me comprometí con David y se me ha olvidado estar aquí. Necesito tan amable que me ayuden diligenciando esta encuesta, por favor. ¿Sí? Si ustedes, por favor. Si no encontramos ahí la charla, pueden colocarle en el espacio otro y colocar sus datos. Son unos campos, es pequeñita, no los va a demorar mucho tiempo. Y gracias a todos entonces por haber participado esta mañana. Gusto conocerlos. Bienvenidos a Medellín cuando quieran, cuando se animen, recorrido virtual o presencial, el día que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes entonces les agradezco que me ayuden con la encuesta y vamos a ir cerrando entonces por el día de hoy.